La corrupción en la campaña de Lustó. También amenazaron al enfermero denunciante. Lustó sigue sin contestar. Anteayer, visiblemente nervioso, agredió a la periodista Ángela Lerena y a las amenazas al periodista que investiga este tema, Alejandro Berkovich. Se sumó el mensaje mafioso que recibió el enfermero que detalló la trama de corrupción. Una investigación sobre la corrupción en la UBA, la trama de empresas vinculadas a directivos de la UBA que le facturan a la misma universidad servicios y insumos, como por ejemplo insumos hospitalarios para el Hospital de Clínicas, ubicando a esta gente de ambos lados del mostrador, los que compran y los que venden. Uno de los partícipes de esto es Emiliano Jacobiti, el secretario de Hacienda de la UBA, ahí lo tienen en pantalla, presidente también de la Unión Cívica Radical Porteña. Y todo esto financiando, o por lo menos enriqueciendo a un grupo de personas que aparecen como promotores principales de la candidatura de Martín Lustó. Creemos que en la ciudad se hicieron cosas bien, hay que profundizarlas, también creemos que hay otras que no se hicieron, por eso creemos que el indicado para continuar la gestión en los años que vienen es Martín Lustó. Un dirigente de Nuevo Espacio, que es la agrupación que responde a este hombre, Emiliano Jacobiti, a los gritos por los pasillos de la facultad, increpó a dos docentes a los gritos por la facultad diciéndole a Berkovich lo vamos a hacer reventar como una rata. Alejandro Berkovich, quien es el que ha denunciado estos temas y el que ha padecido haber realizado la denuncia. Amenazaron a Gabriel Beati, el enfermero del Hospital de Clínicas, que nos ayudó a entrar y a denunciar la situación que vive el hospital en este momento. ¿Qué es lo que está pasando en el Clínicas? ¿En qué estado está el hospital? Bueno, el Hospital de Clínicas está en un estado calamitoso, como es con ascensores que no funcionan, con falta de insumos, con la cocina totalmente en un lugar que no debe estar, con falta de higiene. ¿Estuvieron sin guantes esta semana? Sí, pero no solo guantes, sino un montón de medidas de barrera, camisolines, jeringas, antisépticos, toallas para lavarse las manos. El laboratorio Medipac es uno de los proveedores del Clínica, junto con otros laboratorios más. Medipac es propiedad de una sociedad vinculada a directivos de la UBA, a Emiliano Jacobiti, a José Luis Justi, a Gastón Ricardo. Acá en el hospital ha circulado esa información, nos enteramos muchas cosas que pasaban en el hospital y entre una de esas nos enteramos que el decano de Económicas tenía una vinculación con una de las droguerías que provee al Clínicas, que se caracterizan las droguerías que proveen al Clínica por los sobreprecios. Un insumo se paga 10 veces más caro que lo que sale en el mercado. Los fondos que destinan los directivos de la UBA a comprarse medicamentos en sus propias droguerías son los que le faltan al Clínicas para funcionar con niveles elementales de dignidad. Este hombre fue amenazado ayer, le abrieron su locker donde tiene sus cosas con una berreta y le esparcieron las cosas por el piso. Bueno, una situación absolutamente intimidante que sufrió Gabriel Beati y por quien van a hacer el viernes un abrazo al Hospital de Clínicas, porque es parte de la misma mafia el sindicato que se enoja cuando aparecen las denuncias sobre cómo se trabaja allí. Toda esta vinculación me parece traída de los pelos en la última semana de campaña. Bueno, con que la tuvimos que me parece un periodista súper pero respetable, yo siempre y súper íntegro. En esto me parece que él tendría que hacer públicas otras cosas de sus vinculaciones, ¿sí? De dónde, si su mujer trabaja en el Estado, si fue candidata al Frente para la Victoria en las elecciones pasadas, este tipo de cosas. Si su mujer trabaja en el Estado, si fue candidata al Frente para la Victoria en las elecciones pasadas, este tipo de cosas. Tweets de la periodista Ángela Lerena, pareja de Alejandro Berkovich. Martín Lustó me descalifica en Continental por trabajar para el Estado. ¿Eso piensa del Estado un candidato a jefe de gobierno? Bueno saberlo. Se le acaban las falacias a Dominem, Martín Lustó. Y si habla de Jacobiti en lugar de la vida personal, familiar y académica de Alejandro Berkovich. Qué bajo que cayó Lustó para preguntarse sobre mis vinculaciones y sobre mi mujer que trabaja en Fútbol para Todos. Sí, que no tiene nada que esconder además. Es público, no tiene absolutamente nada que esconder, es una de las mejores periodistas deportivas del país. Se gana cada peso de lo que le pagan allí, que además sepa Lustó que no es lo que ganan sus amigos de la UBA en la universidad pública sin hacer nada. Sin hacer nada. Alejandro Berkovich arrastran de hace mucho tiempo con los nuestros, digamos, con el socialismo y con el radicalismo, la disputa por los centros de estudiantes de hace 20 años. Junto con Mariano Recalde, junto con Kicillof. Si bien Axel Kicillof
parece joven y yo parezco algo más grande porque estoy deteriorado, me lleva 10 años Kicillof. Kicillof tiene 43 años y yo 33. O sea que hace 20 estabas en primer año. Exactamente. Ayer estaban los directivos de la Facultad de Ciencias Exactas acá y mostraron la resolución donde pidieron la separación del cargo de Jacobiti. Por eso creemos que el indicado para continuar la gestión en los años que vienen es Martín Lustó. Mientras dure la investigación, se separe del cargo a Emiliano Jacobiti como secretario de Hacienda de la UBA. Los sobreprecios sí demostrados por Berkovich en el informe acerca de lo que hace la UBA con el Hospital de Clínicas, sobreprecios. Hay, digamos... Pero esas acusaciones son contra Jacobiti. Correcto. Y Jacobiti es un principal operador político. ¿Para vos Jacobiti es honesto? Si vos me preguntás cómo se maneja la UBA, yo no lo conozco. Pero sé que la UBA es un lugar muy grande y es un lugar seguramente desprolijo. Lo muy llamativo es el aporte de Leopoldo Luis Douglas Bordoli, el gerente de administración del Hospital de Clínicas hasta hace 2 meses, a la misma campaña política a la cual aportó Emiliano Jacobiti en 2013, es decir, a la campaña de Martín Lustó. Figura con 3 aportes a las PASO por 42.500 pesos. ¿Por qué se los mostramos? Porque forman parte del andamiaje político que no quiere reconocer Martín Lustó. Los medios dominantes protegen al candidato que encabeza esta colectora macrista e ignoran en forma vergonzosa este tema. Tampoco recurren al esencial archivo que muestra un estilo de violencia y corrupción, con el armador político de Lustó como protagonista, que se ha mantenido a lo largo del tiempo. El caso de la Facultad de Ciencias Económicas. Ahí hay corrupción, negocios monopólicos, patotas, fraude electoral. O sea, lo peor de la política está expresado ahí. Franja maneja todo lo que es económico. Maneja todo. El centro estudiante de Franja. Y yo le pago el cargo al centro estudiante. 4 veces nos rompieron los vidrios. Ernesto Weissman es dueño de una librería frente a Ciencias Económicas. Vende apuntes fotocopiados a los estudiantes. Hace poco, su vidriera fue destruida. Balearon la librería y, bueno, los peritajes daban de que por el ángulo, digamos, venían de lo que son los ventanales del centro de estudiantes. Laura Alfaro es estudiante de Ciencias Económicas. Hasta hace poco militaba en Franja Morada. Laura se alejó de Franja Morada cuando su mejor amiga fue secuestrada. Ella también militaba en Franja Morada, pero tenía algunos enemigos dentro de la misma agrupación. La metieron en un auto, la amenazaron, la asustaron, le rompieron las cosas, le robaron toda la plata que tenía. Mi opinión es que sí, fue misma gente de Franja. Siempre hubo manejos oscuros, pero digamos, las actitudes mafiosas en la Facultad de Ciencias Económicas llegaron de la mano de Jacobiti. Esto es fundamental. Apertura del partido a los jóvenes. Y ahí tienen un presidente del partido local que tiene 37, ¿cuánto tenés? 37 años. La segunda... Las actitudes mafiosas en la Facultad de Ciencias Económicas llegaron de la mano de Jacobiti. Jacobiti es además el presidente de la Federación Universitaria Argentina. Esto es, representa a todos los estudiantes de las universidades nacionales del país. La sospecha que uno tiene es que se financian a los militantes con dineros públicos. Bueno, ¿es una sospecha infundada? Yo creo que eso no es una sospecha infundada, porque si es infundado es justificar que toda una agrupación o que todo el movimiento estudiantil se financia con, digamos, plata del Estado. ¿Franja Morada en esta facultad emplea militantes? No es un requisito. Mira, podemos hacer una muestra, digamos. Ahora vos podés salir de acá, ir al centro estudiante y preguntar quién es militante de Franja Morada y comparar los nombres con una lista y creo que no vas a encontrar a ninguno. Por ahí hay un caso de que hay una persona que lo necesita, fue en la lista de la franja y no se lo excluye por eso. Punto Doc pudo comprobar, según documentación que consta en la justicia, que 10 de los 35 integrantes de la boleta de Franja Morada son empleados del centro de estudiantes. ¿Te puedo preguntar si conoces a algunas personas? Sí. Diego Sarcone. Sí. Diego López. Sí. Damián González Fará, con H final. Sí, lo conozco. Juan Pablo Virgili. Sí. Luciano Camerucci. Sí.
Silvina Ganduglia? Sí, conozco a todos los que están en la lista. Son personas que figuran también en una lista que tiene la justicia, que figuran como empleados del centro de estudiantes. Sí, puede ser tranquilamente. Todas personas, Jara, Barbosa, Pérez Russo, Beyer, todas personas que estaban en la boleta de Franja y son empleados. No es incompatible. Franja Morada en esta facultad, ¿emplea militantes? Puedes comparar los nombres con una lista y creo que no vas a encontrar a ninguno. Tal es la obsesión por instalar la agenda de mentiras que arman, que la siguen aún a riesgo de quedar mal parados, como le sucedió a un Telenoche que fue vapuleado argumentativamente por Rodrigo Lucich. El video a Telenoche no le cae de un satélite, ni de un ángel bondadoso. No es una investigación rara que hicieron, se lo mandó ella. Y ellos de alguna manera tratan de explicar lo que no quisieron explicar en su momento. Justamente ayer Telenoche trató de explicar, cosa que nunca hacen en Telenoche, explicar cómo le llega un material. Otros periodistas parece que tuvieron este documento y no lo publicaron. La pregunta en realidad es ¿por qué no lo publicaron? Bueno, ahí tenés, por ejemplo, el caso de Rodrigo Lucich, que claramente lo vio y lo dejó pasar. Una vez chequeaste el material, lo tenés, vamos a buscar a protagonistas, ¿cierto? ¿Quiénes son los protagonistas? Bueno, Vikis y Politakis. ¿Pero por qué se hizo el jueves? Pues ella voló el lunes. No sabemos qué pasó martes, miércoles. Sí sabemos qué pasó el jueves porque fuimos a buscar a las protagonistas. ¿Y saben qué? Desde el martes ya se sabía que había un video circulando. Primero y principal, y me extraña de Guillermo Lobo, crean que yo tuve el video y que no lo mostré. ¿Cuál hubiese sido el motivo de no mostrar el video? Como para que me pase por delante, como dice, y me haga ole y yo no lo vea. Y por eso fue mi tuit referido a la diferencia entre el hecho de que haya piloteado o no el avión y la operación mediática que quiso protagonizar, que no es lo mismo que la operación política que sí quiso hacer Telenoche. Y muestro el chat que de todas maneras me deja en evidencia que no me llegó. Lo que quise justamente desenmascarar fue una trama de cómo se cocinan estas operaciones mediáticas en la televisión y de la cual se aprovecha Telenoche para castigar o no a un funcionario con quien tiene determinada cuita a nivel político que no me corresponde. Y en el marco de las operaciones contra el Frente para la Victoria en la ciudad, los muchachos de Mañeto volvieron a embestir contra el primer candidato a diputado Axel Kicillof, siendo desmentidos una vez más por la realidad. Imputan a Kicillof por enriquecimiento ilícito. Imputaron al ministro Kicillof, es en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. No se cansan de inventar cosas, es una cosa impresionante. Creo que en esta semana me tiraron desde el Clarín básicamente, pero con 3 de estas denuncias boligoma, ¿no? Que las llamo denuncias boligoma porque todo empieza con un abogado trucho que se llama Santiago Dupuy del Ome, que hasta los diarios están poniendo que es del PRO. Sí. Porque si uno entra a su página de Facebook, que me la acaban de mandar, está abrazado con Macri. O sea, esto es una denuncia a Macri contra mí en plena campaña electoral. Lo que pasa es que no tienen mucho que investigar porque lo hacen en base a mis declaraciones juradas públicas, así que el que quiera la puede mirar. Y lo que han detectado es que mi patrimonio total es de 1.800.000 pesos. Eso es lo que junté. Yo tengo 43 años, estoy casado, tengo 2 hijos. Lo que juntamos en toda mi vida, en toda nuestra vida, es 1.800.000 pesos. Vale un departamento de un ambiente en Barrio Norte, todo el patrimonio del que soy parte. Así que si me enriquecí ilícitamente, la verdad que yo fui el que no se enteró de eso. Patética, otra operación de Clarín, patética. Pero, como decía Víctor Hugo, la batalla es desigual y las mentiras de Clarín y sus afines dominan la agenda. Xiomar Pancari, detenido por narcotráfico, en lugar de pertenecer al espacio de Lustó, perteneciera al kirchnerismo. Estaríamos ante una virtual cadena nacional en contraste con este ninguneo. A las 11 de la noche, Clarín y Nación se preguntan ¿con qué salís mañana? ¿Con qué vamos mañana? Por eso muchas veces los títulos se parecen, por eso se convierten en campañas. En cambio, nosotros estamos como desperdigados. Lo decís vos, no repercute en los medios que vos decís. ¿Cómo no va a salir en estos medios? Claro. Si esto es una verdad a gritos que les estoy diciendo y que sirve a todos los que pensamos de esta manera. Ellos juegan todavía mucho mejor en ese sentido.